fisiopatología de la enterocolitis infecciosa, o sea, una enfermedad intestinal producida por una infección. Y después vamos a hablar sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad autoinmune del sistema gastrointestinal. Voy a compartir la pantalla para dar inicio. Cualquier pregunta pueden dejar en el chat o pueden activar su micrófono, pueden interrumpir en cualquier momento si hay dudas o si de repente no entiende bien, no escucharon. Entonces, dijimos que vamos a hablar primero de la enterocolitis infecciosa. La enterocolitis infecciosa es también conocida como diarrea infecciosa. Es una inflamación del intestino delgado y del colon que es responsable por provocar la cólica, o sea, que el dolor abdominal acompañado de diarrea, vómito, malestar y fiebre. Esas son las sintomatologías resultantes de este cuadro infeccioso. Consiste en la disminución significativa de la consistencia de las heces, o sea, la diarrea, con una frecuencia superior a 3 deposiciones por día y un volumen mayor a 200 gramos al día. A esta definición se le conoce como diarrea, que es una de las manifestaciones importantes de la enterocolitis infecciosa. Y que se origina entonces por agente infeccioso que afecta a la mucosa intestinal y debe tener una duración menos que 14 días. Cuando entonces, para hablar de enterocolitis infecciosa, tiene que ser en personas que tengan estas características de sintomatología y sea menos de 14 días. Esto vamos a volver a repasar en la clínica, ¿verdad? Pero para que sepa. Ahora sí, esto sí es muy importante saber las causas frecuentes, ya que de acuerdo a eso podría ir evaluándose el abordaje, ¿verdad? Por eso usted tiene que ir sabiendo las causas frecuentes. Y las causas más frecuentes son las causas virales, seguidas por las bacterianas y por último entonces los parásitos. Entonces, siempre que una persona tiene una colitis infecciosa o una enterocolitis infecciosa, hay que pensar en un germen viral primero, bacteriano después y parásito después. Entre los virales, que representan 50 a 70%, podemos encontrar como causante al norovirus, el calcivirus, el rotavirus mucorosídeo, el adenovirus, el parvovirus, astrovirus, coronavirus, pestevirus y toroxivirus. En las bacterias, un poco menos, pero no infrecuente, representa el 15 al 20% de las causas. Y dentro de eso están la Shigella y la Salmonella, el Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolítica, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Aeromonas, Bacillus cereus, Clostridium difficile, Clostridium perfim, Listeria, Mycobacterium avium intracelular, Providencia, Parahemophilus y Vibrio vulnificus. Entonces, estas son las causas más frecuentes. Normalmente estas están relacionadas a mala higiene de alimentos o mala higiene del que elabora los alimentos. Después están los parásitos, que representan el 10 al 15%. Dentro de esto tenemos el Yardia, Ameba, Cryptosporidium y Cyclospora. Este no es más que el ciclo, ¿verdad?, de daño y de defensa que tiene el organismo para ciertos gérmenes. O sea, me habla del mecanismo patogénico en la enterocolitis, ¿verdad? Normalmente necrosante, o sea, que produzca necrosis o lesión del epitelio. Entonces, el epitelio tiene factores defensivos, entonces hay factores que desencadenan eso al alterar ese factor defensivo. Entonces, con respecto a las protecciones gastrointestinales,
depende de la reparación mucosa. Ustedes saben que el epitelio intestinal tiene una reparación muy rápida, así como el de la piel, ¿verdad? De ahí que entonces se suele encontrar muchas neoplasias intestinales, ya que la replicación favorece a eso también, ¿verdad? También depende de la defensa inmune específica del individuo y de la defensa inmune inespecífica. ¿Qué quiere decir? De las células y de los anticuerpos que se generan. Por lo tanto, el sistema gastrointestinal también es un sistema inmune, que cuando se daña el sistema inmunológico también entonces hay afectaciones intestinales. Entonces, estos son los factores que protegen al intestino, el cual cuando está alterado, entonces el intestino queda desprovisto de esa protección. Después tenemos factores que pueden desencadenar daño de la mucosa. Dentro de eso tenemos las infecciones, los mediadores inflamatorios, la inestabilidad circulatoria y la alimentación enteral, que quiere decir que no se haya una alimentación adecuada. Entonces, estos dañan la mucosa. Entonces, ¿qué pasa? Al dañar la mucosa no se puede absorber los alimentos entonces quedan en la luz intestinal. Ese mismo daño produce mediadores inflamatorios. Esta éstasis o detención del alimento en el tubo produce sobreinfección bacteriana. O sea, cuando no progresa el bolo alimentario o la alimentación durante todo el tubo y no ocurre la absorción, entonces favorece a que cierta bacteria crezca. Estas bacterias producen endotoxinas, ácidos grasos de cadena corta y producto de gas que dañan más la mucosa. El abdomen se distiende. Esa distensión abdominal produce compresión de la vasculatura que produce más daño de la mucosa. Entonces, esto sería el ciclo de cómo ocurren las lesiones a nivel intestinal. Entonces, la diarrea, desde el punto de vista de la patogenia, la diarrea puede ser secretora o puede ser invasiva. Entonces, la diarrea secretora puede ser provocada por enterotoxinas citotóxicas microbianas que inducen la activación de la adenilciclasa, la cual a su vez estimula la secreción e incremento de la motilidad intestinal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Las toxinas de las bacterias son las que actúan a nivel de ciertos receptores. Esos receptores activan la adenilciclasa. La adenilciclasa, si se acuerdan por la parte de bioquímica, es un mensajero de esa señal que activa entonces el aumento de la secreción y el incremento de la motilidad intestinal. De esa forma entonces ocurre la diarrea. Ese es el mecanismo patogénico de la diarrea secretora. La diarrea invasiva, el mecanismo involucra en el aparato de este tipo de diarrea es la invasión por endocitosis. O sea, la misma bacteria invade al epitelio. Entonces se ocasiona una lesión de la mucosa e invasión ística intestinal. Tiene que ser ística, acá dice mística, en realidad es ística. Entonces, los vehículos para la entrada de los microorganismos son, o sea, ¿de dónde se consigue estos microorganismos, verdad? Para poder producir esta afección. De lagos, ríos, manantiales contaminados, al bañarse o al beber agua, lácteos no pasteurizados, aves, preferentemente pollos, y el huevo, carne poco cocinada, mariscos y pescados crudos,
y quesos blandos. El cuadro clínico, en la mayoría de los pacientes, las manifestaciones de enterocolitis infecciosa son autolimitadas, que quiere decir duran 3 días más o menos y después la persona mejora. La evaluación médica cobra importancia en las situaciones siguientes. O sea, normalmente la enterocolitis infecciosa no crean mucha dificultad y no es una complicación muy grave. Pero cuando se manifiesta con alguna de estas alteraciones, ahí sí hablamos de que puede ser grave. Por ejemplo, deshidratación, fiebre mayor que 38 grados, estado séptico, más de 6 deposiciones al día o duración de más de 3 días, diarrea aguda disenteriforme, o sea, aquella diarrea donde se tiene mucho pérdida de líquido, o alguna diarrea que está asociada a inmunodepresión, por ejemplo, pacientes con SIDA, empleo de esteroides, quimioterapia, inmunosupresores y deficiencia de inmunoglobulina A. El cuadro clínico varía en dependencia del germen y el hospedero. La enterocolitis infecciosa, basándose en criterios clínicos y de laboratorio, lo que son baratos y accesibles, se clasifican en 2 tipos. En no invasivas y en inflamatorias. Entonces, volviendo, de acuerdo al cuadro clínico, tenemos 2 tipos. La no inflamatoria y la inflamatoria. La diarrea no inflamatoria es acuosa y profusa. Normalmente se origina en el intestino delgado. En el examen de laboratorio, con menos de 3 polimorfos nucleares, o sea, hay menos de 3 células polimorfas por campo, se origina por enterotoxinas citotóxicas, Staphylococcus, Beta, Serus, Clostridium, Botulinus, virus y algunos protozoos. Y el cultivo de las heces suelen ser negativo y suele provocar deshidratación justamente por el tema de que es acuosa. La inflamatoria, la diarrea suele ser disenteriforme. El examen de laboratorio tiene más de 3 polimorfos nucleares por más de 4 por campo. Es producida por citotoxina o son de tipo invasivo o ambas. O sea, puede tener, si bien el otro, la no inflamatoria es producida por citotoxina, en este puede ser por citotoxina, por un cuadro inflamatorio o por una combinación de las ambas. La gran mayoría ocurre por Salmonella, Shigella, Campylobacter, Clostridium difficile, Entamoeba y Yersinia. Y en este caso, el coprocultivo frecuentemente es positivo. Por lo tanto, suele asociarse a bacteremia, a lesiones sépticas metastásicas y al síndrome urémico hemolítico. Bueno, ¿qué estudios se le piden? Si bien esto no corresponde tanto para la fisiopatología, pero para mencionar un poco y para que ustedes se vayan adentrando a lo que sería la clínica más adelante, ¿qué estudios se le piden a estos pacientes? Se le pide hemograma, creatinina, ionograma, se le piden hemocultivo, si hay fiebre de más 38 grados o una afectación clínica severa. Se le pide coprocultivo, se realiza previo el empleo de antibióticos, o sea, antes del inicio del antibiótico, en heces diarreicas emitida antes de las 2 horas o alternativamente en medio
del transporte. Se puede usar el test de toxina Shigella si se presenta fiebre muy alta, más sangre en las heces y dolor abdominal. Se puede solicitar test de toxina A para Clostridium difficile si hay sospecha de diarrea por antibiótico. También se puede solicitar test de ELISA para algunos patógenos como la Escherichia coli, el Giardia, el rotavirus. También se puede utilizar los exámenes microscópicos en busca de leucocitos en heces fecales. En la diarrea inflamatoria hay al menos 3 o más leucocitos en un campo de alta resolución. Se puede hacer también medición de la lactoferrina en heces fecales liberadas por leucocitos. Se puede utilizar la rectosimoidoscopía si hay erositis intestinal, si hay disentería en pacientes inmunodeprimidos, sospecha de infección por Clostridium difficile y cuando hay duda diagnóstica. En sentido general, las pruebas se orientan de acuerdo con el germen que se sospecha. De ahí la importancia de saber cuáles son más relacionadas con la no infecciosa y la inflamatoria y cuáles son las características clínicas. Con respecto al tratamiento, tampoco no corresponde a usted estudiar esta parte porque también es clínica, pero para hacer un repaso rápido, los objetivos de la terapéutica son rehidratación, trastornos, tratar los síntomas, identificar complicaciones, evitar la propagación de infecciones, identificar la posibilidad de extensión del peligro a la salud pública y el médico pondrá el tratamiento adecuado a cada paciente. Bueno, ¿hay alguna pregunta de esta parte? Voy a hacer la clase entonces mientras guardo las preguntas correspondientes. Bueno, ahí les alcé. Si no hay preguntas, entonces pasamos a la siguiente clase. Voy a compartir otra vez pantalla. Gracias, María Eduarda. Bueno. Bueno, entonces vamos a hablar de las enfermedades intestinales inflamatorias. En este caso es una afectación del aparato gastrointestinal, pero la causa ya en este caso ya no es más un germen. En este caso es un proceso inmunológico. Entonces vamos a hablar un poco de la anatomía solo para recordar y repasar, porque como son dos tipos de enfermedades inflamatorias, entonces también afecta de forma diferente a cada porción del intestino, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un recuento anatómico. También vamos a ver las funciones de cada lugar, ver algunos conceptos y después vamos a hablar de las enfermedades, la clínica y un poco del tratamiento. Si bien la clínica y el tratamiento no es tanto, pero para que ustedes tengan un concepto global del paciente, ¿verdad? Bueno, el intestino delgado, gráficamente esta porción, ¿verdad?
El intestino delgado empieza en el esfínter pilórico, ¿verdad? Después del estómago, hasta el esfínter ileocecal. Hasta ahí el intestino delgado. O sea, hasta el esfínter que conecta el ileo con el ciego. Por eso se llama esfínter ileocecal. Todo eso representa 6 a 7 metros de longitud aproximadamente. Tiene un grosor cercano a 3 centímetros y tiene 3 segmentos. Primero está el duodeno, que sería esta parte del intestino, que es el que se comunica con el estómago, que es la que tiene comunicación con el páncreas, ¿verdad? Y con las vías biliares. O sea, es una parte interesante, ¿verdad? En el proceso funcional intestinal. Y después está la parte del yeyuno y el íleo. Todas estas porciones tienen funciones específicas e interesantes, importantes y significativas para la digestión, para la absorción de los alimentos e incluso para ciertas funciones específicas que vamos a ir viendo cada uno para recordar. Entonces, ¿qué función tiene el intestino delgado? Tiene función motora. ¿A qué se refiere con la función motora? Al peristaltismo. Se habla de peristaltismo al movimiento anterógrado del intestino. ¿Qué quiere decir? A esas contracciones que van ocurriendo, para darle un ejemplo, empieza en el píloro y va a terminar en la válvula ileocecal. A ese movimiento se le conoce como un peristaltismo, que es típico de los movimientos musculares del intestino, que ya estuvimos hablando en el esófago, en el estómago. También tiene funciones secretoras. ¿Qué quiere decir? Que tiene glándulas que secretan ciertas sustancias. También tiene funciones digestivas. ¿Qué quiere decir? Digiere moléculas poliméricas, que se digieren proteínas, carbohidratos, lípidos, se digiere vitaminas. Socorro. Bueno, perdón por el ruido. Bueno, y también electrolitos. Funciones absortivas al torrente sanguíneo de líquidos. Tiene funciones endocrinas. ¿Qué quiere decir? Se secreta algunas hormonas y también se absorben ciertas sustancias para crear hormonas. Y tiene función defensiva mediante las células de Mal y la flora intestinal. Las células de Mal son prácticamente conglomerados de como si fueran los ganglios que nosotros tenemos, pero a nivel intestinal. Y la flora intestinal son microorganismos, bacterias específicamente, que conviven en el intestino, no producen daño en una persona inmunocompetente y producen vitamina. Una de las más conocidas son las que producen la vitamina K. O sea, el hombre, o sea, las personas no producen vitamina K. Es una bacteria la que produce vitamina K y es absorbida por el intestino y pasa al torrente sanguíneo. De ahí que a los recién nacidos, cuando su flora intestinal todavía no está desarrollado, por eso a todos los recién nacidos se le inyecta de forma intramuscular vitamina K, hasta que su intestino después va desarrollando y creando vitamina K. Entonces, eso es la función de la flora intestinal también. Además, hoy en día se está estudiando mucho con respecto a la flora intestinal como efecto defensivo, inmunológico y terapéutico para distintas situaciones. Cosa que no corresponde a esta área aún para ustedes, es algo más avanzado. Probablemente incluso cuando estén en el último año recién escuchen más sobre ese tema. Entonces, ahora vamos al intestino grueso. El intestino grueso es el que se continúa después de la válvula ileocecal. Y entonces termina
o sea, termina en el ano, que es el último esfínter del tubo digestivo. Como pueden ver, tiene una longitud de 1,5 metros, es menos extenso, pero con función muy importante también. Su grosor puede llegar a ser 10 centímetros. Y entonces, y tienen sus segmentos, está el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoide y después está el recto. En cada acodadura se le conoce como, entonces, diferentes ángulos y entonces tiene diferentes funciones también en cada porción. ¿Qué funciones tienen? Las funciones más características del colon es la función absortiva de agua. Entonces, en el colon es el lugar donde más se absorbe agua. También se absorben minerales y vitaminas. Y también funciona como almacenamiento de las heces. Bueno, teniendo estos conceptos, podemos ya hablar de la enfermedad intestinal inflamatoria. La enfermedad intestinal inflamatoria es un trastorno inmunitario crónico del intestino. Se divide en dos tipos de acuerdo a su forma de afectación. Se divide en colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Entonces, con respecto a la epidemiología, la prevalencia mundial es de 396 casos por cada 10.000 personas. ¿Qué quiere decir? Es una situación rara, pero existe. Por cada 10.000 personas hay 396 casos. Los dos trastornos generan inflamación del intestino. Ambos carecen de evidencia para confirmación relacionada con un agente causal comprobado, que quiere decir no se sabe la causa. Los dos cuentan con un patrón de distribución familiar, que quiere decir que de repente puede tener alguna influencia familiar. Y también se acompaña de manifestaciones sistémicas. ¿Qué quiere decir? No solo de manifestaciones intestinales, vamos a ir viendo cuáles son. La enfermedad de Crohn afecta con más frecuencia las regiones distales del intestino delgado y proximales del colon. No obstante, pueden afectar cualquier región del tubo gastrointestinal. O sea, que la enfermedad de Crohn puede afectar desde el esófago hasta el ano, en tanto que la colitis ulcerosa se limita al colon y al recto. De ahí el tema de su nombre de colitis ulcerosa. Con respecto a su etiología y patogénesis, la hipótesis que se acepta es que la homeostasis se altera en la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que genera respuesta inmunitaria exagerada y carente de regulación, como todas las enfermedades inmunológicas. Así, al igual que muchos trastornos autoinmunitarios, la patogénesis de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa implica un fallo en la regulación inmunitaria. La predisposición genética y un desencadenante ambiental, en particular la flora microbiana, podría ser uno de los desencadenantes. ¿Qué es lo que se sabe de las personas desde el punto de vista genético de quienes pueden tener esta enfermedad? Pueden tener los parientes de primer grado que tuvieron esta enfermedad. Esto tiene una incidencia de entre 30 a 100 veces mayores. ¿Qué quiere decir? Es 30 a 100 veces más probabilidad de que si un familiar tenga, que yo tenga comparado con un familiar que no tiene. La enfermedad de Crohn
representa el 27% en gemelos monocigotos. ¿Qué quiere decir? Que si uno de los gemelos tiene, el otro tiene la probabilidad de 27% de tener también. Y del 2% del gemelo dicigoto. En la colitis ulcerosa, este componente genético parece ser más débil. ¿Qué quiere decir? Prácticamente no tiene tanta afinidad genética. ¿Qué quiere decir? Si algún familiar tiene, no quiere decir que en este porcentaje mayor aparezca en ello. Se encuentra más de un gen implicado en esta enfermedad. Incluye asociaciones con los antígenos de leucocitarios humanos, o sea, la HLA. Entonces, ¿dónde se encuentra la afectación normalmente? En el locus IBD1 en el cromosoma 16, que contribuye a la enfermedad de Crohn, y NOT2, que activa el factor de transcripción del factor nuclear. La vía del factor nuclear conduce a la síntesis de citocinas y de otras proteínas que participan en la defensa inmunitaria innata. El IBD3 en el cromosoma 6 incluye al complejo HLA. El brazo cromosómico del cromosoma 5, IBD5 específico de la enfermedad de Crohn, rica en genes que codifican varias citocinas y que pudieran contribuir a la enfermedad. Esto es lo que me habla de que hay más de un gen implicado y más de un cromosoma también, de paso. Con respecto a los factores ambientales, se cree que, que los microbios de la flora normal son los desencadenantes antigénicos de la respuesta inmunitaria desregulada. También se vio que el tabaquismo está relacionado a la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa se asocia con individuos que nunca han fumado o dejaron de fumar. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad de Crohn está relacionada al tabaquismo y la colitis ulcerosa normalmente no. Con respecto a las manifestaciones clínicas, estos pacientes presentan cuadro diarreico, urgencia fecal y pérdida ponderal, trastornos hidroelectrolíticos, malestar general y febrícula. Las manifestaciones sistémicas pueden tener, y que hablamos que entonces son todas aquellas manifestaciones que no tienen relación con la parte intestinal. Entonces, las manifestaciones sistémicas son la artritis axial, o sea, articulaciones sacroiliacas, artritis olioarticular, condiciones inflamatorias oftálmicas, por lo general uveitis, lesiones cutáneas, en especial eritema nodoso, estomatitis, anemia autoinmunitaria, hipercoagulabilidad y colangitis esclerosante. En los niños puede presentar retraso del crecimiento, normalmente relacionado con el problema de absorción hormonal y todo lo demás que implica tener esta enfermedad. Bueno, vamos a hablar entonces de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, su característica es que hay granulomas recurrentes, puede afectar cualquier área del tubo gastrointestinal, como ya dijimos, el ilio terminal o el ciego son las partes más afectadas. Tiene una evolución lenta, progresiva y con frecuencia llega a producir una discapacidad importante. Se presenta entre los 30 y 40 años de vida y es más frecuente en mujeres, como toda enfermedad inmunológica. Las lesiones granulomatosas bien delimitadas y circundadas por tejido mucoso de aspecto normal. Tienen lesiones intercaladas. ¿Qué quiere decir? No son lesiones continuas. La submucosa es la que se altera en mayor medida en este caso. Hay cambios inflamatorios y fibróticos marcados en la capa submucosa.
Entonces, esto es lo que vemos en una enfermedad de Crohn. Podemos ver entonces el proceso inflamatorio y cómo de repente los folículos linfoides están hipertrofiados, se forman los granulomas, la lámina como está inflamada, puede haber úlceras lineales como pueden ver en esta región, que si se complica incluso puede producir lo que se conoce como un absceso, y ese absceso es un material purulento que puede producir una fístula, perforar y producir una fístula al exterior del abdomen o comunicándose con otra parte del tubo digestivo. Entonces, esta es la característica y las complicaciones que puede haber sangrado también en la enfermedad de Crohn. El diagnóstico se llega mediante el interrogatorio clínico, la exploración física y se podría solicitar la sigmoidoscopía y la biopsia para confirmar. Hay que hacer un estudio de posible agente infeccioso desencadenante antes y después entonces hacer eso. Con respecto al tratamiento, se utiliza corticosteroides. Se puede, de repente, si la lesión es muy grave, muy extensa o está muy complicada, se puede requerir resección quirúrgica, se puede requerir drenaje de los abscesos y reparación de los tractos fistulosos. Entonces, en primera instancia es de resorte clínico, pero puede requerir el tratamiento quirúrgico en situaciones graves. Esto es solo para mostrar una úlcera en un paciente con enfermedad de Crohn en un extendido, en un material anatomopatológico. Esto van a ver mucho en anatomía patológica, por eso paso. Entonces acá lo que pueden ver, las lesiones ulceradas del intestino en parches, no es continuo, como puede ver, en parches. Y ahora vamos a hablar de la particularidad de la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa, ya hablamos que es un proceso inflamatorio, inmunológico, y que preferiblemente afectan al colon, no afectan a otra parte. Se ven en personas incluso más jóvenes que la enfermedad de Crohn. Se ven entre los 15 y 25 años y afecta al recto y el colon. Produce lesiones que se forman en las criptas del Libircum, produce hemorragia y necrosis, incluso puede producir supuración que se puede transformar en abscesos crípticos. Y tiene una característica de la lesión, producir como un pólipo, o sea, produce un pseudopólipo. Con respecto a la clínica, puede haber sangre y moco en las heces. La persona puede tener diarrea nocturna, puede tener anorexia, debilidad y tendencia a la fatiga, que son comunes. En caso que sea grave, puede haber 6 o más evacuaciones sanguinolenta, por lo tanto puede producir taquicardia, hipersensibilidad y una afectación conocida como megacolon tóxico, donde hay un agrandamiento del colon y retención importante de heces y gases y ser fuente de toxinas para el organismo, por eso se llama megacolon tóxico. Esto es el megacolon tóxico, que es una complicación. Esto es una perforación que también ocurre en la enfermedad de Crohn. Las imágenes polipoideas, pseudopólipos, en realidad, ¿por qué? Porque son inflamaciones, sangrado y algo muy interesante desde el punto de vista del conocimiento, ¿verdad? No para el que padece, es que la colitis ulcerosa está relacionada mucho al carcinoma de colon. La probabilidad de que la paciente con colitis ulcerosa tenga cáncer del colon aumenta cuanto más tiempo pasa desde el diagnóstico de la enfermedad. Puede haber uveitis
espondilitis anquilosante, colangitis esclerosante, eritema nodoso, desnutrición, artritis y pioderma gangrenoso. Entonces, como pueden ver acá, la necrosis que sufre este territorio intestinal en una colitis ulcerosa, hay eritema y ulceración prominente en el colon a partir del segmento ascendente y con mayor intensidad en la región del recto sigmoide. También van a ver mucho de esto en anatomía patológica, así que paso. Con respecto al diagnóstico y tratamiento, mediante la clínica y después se solicita una sigmoidoscopía o una colonoscopía. Solo que la colonoscopía de repente no se hace cuando está en un estado grave por la probabilidad de complicación de perforación intestinal. Entonces se toma una biopsia y se descarta agente infeccioso. Tratamiento: una terapia dietética, corticoides, extirpación del recto y del colon si es necesario, y fármacos inmunomoduladores y antiinflamadores no esteroideos. Ya mencioné esta situación particular de la colitis ulcerosa y el cáncer del colon. Estudio realizado en individuos con colitis ulcerosa reveló que el riesgo es acumulativo. ¿Qué quiere decir? Que el cáncer colorectal a los 10 años del diagnóstico su porcentaje de aparición es 1.6, a los 20 años es 8.6 y a los 30 años del diagnóstico 18.4. Acá lo que me está mostrando es la afectación a nivel del colon, los pseudopólipos que estamos viendo acá, las ulceraciones, el sangrado, más del sangrado. Y esta es una imagen gráfica que está en la literatura de ustedes que me muestra las características. La enfermedad de Crohn, lo típico es que afecte intestino distal, intestino delgado distal y intestino grueso, la parte distal también. Eso es lo característico. Si bien la enfermedad de Crohn puede afectar todo el territorio, la colitis ulcerosa solo afecta el colon, no afecta en otra parte. De ahí el nombre. Esto también está en la literatura de la misma forma, las características diferenciales de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa. Entonces, con respecto al tipo de inflamación, la enfermedad de Crohn es granulomatosa y la colitis ulcerosa es ulcerativa y exudativa, produciendo pseudopólipos. El nivel de afectación, donde afecta a la submucosa de manera primordial, y la colitis ulcerosa mucoso de manera primordial. Extensión de la afectación produce lesiones intercaladas y la colitis ulcerosa produce lesiones continuas. El área de afectación más frecuente en la enfermedad de Crohn, ilio de manera primordial, colon en forma secundaria. Colitis ulcerosa, recto y hemicolon izquierdo de manera primordial. La diarrea es frecuente en los dos. La hemorragia rectal es rara en la enfermedad de Crohn y es más frecuente en la colitis ulcerosa. Con respecto a la producción de fístula, es común en la enfermedad de Crohn y es rara en la colitis ulcerosa. Las erosiones son comunes en la enfermedad de Crohn y rara en la colitis ulcerosa. Y esto se explica justamente porque la invasión suele ser más profunda en la submucosa y la colitis es más en la mucosa. Entonces explica eso. Los abscesos perianales es más común en la enfermedad de Crohn y es más rara en la colitis ulcerosa. Y el desarrollo en la enfermedad de cáncer, en la enfermedad de Crohn, es poco frecuente y relativamente común en la colitis ulcerosa. Con eso terminamos los dos temas que teníamos programados para esta reunión. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a las enfermedades inflamatorias intestinales. Próxima pergunta. Sí, adelante. A enfermidade de Crohn pode vir a te dar apendicite?
La enfermedad de Crohn en realidad puede generar una apendicitis, claro que puede. Eh, es muy raro porque casi no afecta, o sea, la apendicitis es una inflamación del apéndice. Es raro que solo se manifieste de esa forma y que esa sea su primera forma de manifestación, pero sí puede producir una apendicitis. Gracias, profe. Bravo por la pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Voy a alzarle. Profe, Sí. nosotros tenemos que aprender el tema de los genes también. No. El concepto es lo que tienen que aprender. Yo normalmente, si es algo muy específico, yo les digo que sí tienen que aprenderse. Pero en este caso son varios genes. Y para lo que ustedes están, y es una buena pregunta para ustedes como estudiantes, ¿verdad? Eh, lo que ustedes tienen que aprender el concepto es que la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa hay varios genes implicados, ¿verdad? ¿Por qué es importante saber eso? Que hay muchas situaciones que pueden estar alteradas y que puede producir, que explica por qué no hay una causa específica que se demuestra y por lo tanto el tratamiento también es un poco desde el punto de vista de tratar el proceso cuando se forma y no antes, ¿verdad? Eso es lo único que es. Saber cada gen, no. Cuando ustedes sean especialistas del área de la gastroenterología y específicamente del área inmunológica, ahí sí tenés que saber los gen que hace, que codifica, ahí sí tenés que saber todo. Como estudiante de medicina, ¿qué es lo que tenés que saber? Que es una enfermedad que tiene varios genes afectados y que puede llevar a estas distintas enfermedades. Es todo lo que tenés que saber como estudiante de Gracias, medicina. profe. Y eso es incluso siendo médico, si no estás en el área de la gastroenterología, no va a ser obligación tuya saber cada gen. Yo les muestro para que ustedes sepan, ¿verdad? Este es desde un punto de vista teórico, que ustedes sepan, pero no es obligación de ustedes saber, ¿verdad? Y ya demasiado tiene que ser para que se te pregunte en un examen, ¿verdad? O sea, yo no voy a preguntar, pero de repente hay algunos que quieren complicar ciertos exámenes, entonces en esos casos podría ser. Por eso tu pregunta es buena, ¿verdad? Ya que quiere decir, no se van a centrar en saber cada gen, sino en comprender el concepto. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan, el concepto. Bueno, les alzo la clase, me avisan si tienen alguna pregunta más. Prof, e os pseudopólipos são neoplásicos? ¿Cómo? Pseudopólipos são neoplásicos? Ou Buena evolui? pregunta, buena pregunta también. No, los pseudopólipos son procesos inflamatorios que sobreelevan, o sea, lo que hacen un agrandamiento de toda la mucosa, ¿verdad? De toda la mucosa y produce eso. La inflamación podría evolucionar a un cáncer, pero no quiere decir que los pólipos, los pseudopólipos, sean precursores del cáncer. No, no es de esa forma. No hay un proceso cronológico evolutivo que viene el pseudopólipo y después viene el cáncer. No, el cáncer viene por el proceso inflamatorio en una persona que tenga predisposición a eso. Y la colitis ulcerosa produce esa predisposición, pero no está relacionado con los pseudopólipos. ¿Se entiende? Mas se não tiver tratamento, evolui, então. No. No, es que el cáncer puede ocurrir donde no hay pseudopólipo y donde hay pseudopólico, independientemente. No es que donde hay pseudopólico se produce el cáncer. No, no ocurre como por ejemplo, en la célula gástrica que se inflama, se ulcera y ahí ocurre la lesión. No, no es así. Probablemente ocurra más en el área lesionada que en la área donde hay pseudopólipo. ¿Se entiende? Entendi, No graças. no es un proceso evolutivo por el pseudopólipo, ¿verdad?
puede ocurrir en cualquier parte inflamatorio independientemente que produzca pseudopólipo. Acuérdense, el pseudopólipo es una de las manifestaciones nomás. La ulceración es otra de la manifestación también. O sea, son componentes inflamatorios de cómo se manifiesta la enfermedad. Pero no quiere decir que esos son precursores cancerígenos, pero el conjunto de toda esa afectación más el componente genético predispone a esta persona a padecer de enfermedades cancerógenas. Entender estos conceptos es muy importante, o sea, la pregunta está muy bien dirigida porque de repente ustedes con el tiempo van a tener ciertas preguntas así, que son preguntas más para confundir un poquito y que hagan que ustedes piensen más que nada. Esos tipos de preguntas que hizo el compañero son típicos las preguntas que de repente suelo poner en los exámenes, así que está muy bien preguntado, valga la redundancia. Bueno, ahí les alcé la plataforma. Si ya no hay pregunta, entonces voy a detener la grabación para que no tengan mucha grabación que reproducir. Gracias a ustedes, Cristianes.